cuando Dios te habla, que no solamente es algo que tú anhelas. Quizás los planes de uno no era salir de tu zona de confort, porque hay un propósito. Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de Mente Renovada TV. Hoy, la serie, en el último segundo, escuché su voz. Hoy tenemos una invitada especial que nos ha dado el privilegio de escuchar su testimonio, a la cual pertenece también a la misma iglesia en la que asisto, Family Worship Center, la cual pastorea nuestro hermano pastor y amigo Ismael García. Hoy con nosotros está Merly, pero primero que todo, quiero que recuerden darle like, comparta, suscríbete al canal, comenta aquí en la caja de comentarios y recuerda siempre darle a la campanita para que usted sea el primero en ver cuando Mente Renovada TV suba un video, un corto o un clip. Sumamente agradecido de que pues vienes aquí al canal de Mente Renovada TV para dar tu testimonio. Cuéntanos un poco de ti, cómo fue la experiencia, cómo Dios ha ido trabajando contigo desde que saliste de tu lugar de confort, como se puede decir, cómo Dios fue trabajando hasta llegar a lo que hoy eres. Bueno, primeramente, muchas gracias por invitarme a tu canal. De verdad estoy muy agradecida del Señor porque es un privilegio y es un honor participar y poder ser de bendición a través de mi testimonio, de todo lo que durante tanto tiempo Dios ha hecho en mi vida y en la de mi familia, poderlo compartir con cada uno de ustedes que van a ver esto tan bonito que estás haciendo. De verdad, muchas gracias y que Dios siga bendiciendo a cada uno de los que pasen por este lugar. Gracias a ti, como dije al principio, estamos muy agradecidos y queremos, Merly, que nos cuente cómo fue ese proceso que empezaste a vivir cuando empezaste a salir de tu zona de confort a llegar a hoy, donde estás, y cómo fue que escuchaste la voz en el proceso, cómo fueron las emociones, cómo fue el proceso de la fe creciendo poco a poco a lo que iba el proceso pasando sobre ti y sobre tu esposo, que es la cual conocemos bastante. Nuestro hermano John es baterista de la iglesia en Family Worship Center. Lo amamos, lo apreciamos, que pronto estará también en el canal. Así que, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso, como se llama, literalmente, como se dice, fue una serie de pasos, porque para cuando Dios te habla, tienes que saber y entender que no solamente es algo que tú anhelas, algo que tú quieres, sino que sea la voz de Dios en tu vida, que sea Dios hablándote. Y Dios a través de mucho tiempo venía hablando a mi esposo y a mí y nos decía que Él tenía algo preparado para nuestras vidas. Siempre decía que Él tenía algo bueno para nosotros y que habían nuevos comienzos, nuevas oportunidades y cada vez Dios iba hablando a nuestras vidas. Pero hubo un tiempo específico donde unos amigos ya estaban acá en este país y mi amigo llama a mi esposo y le dice: yo no sé por qué, John, pero yo tengo un sentir de que ustedes estén aquí en este país y estoy desesperado. Es algo que no sé cómo explicarlo, pero yo quiero que estén aquí y yo quiero ser parte de esa bendición para que estén aquí. Bueno, lo escuchamos, muy bonito todo lo que él quería para nosotros y empezamos a orarle a Dios. De verdad que en ningún momento nosotros queríamos salir de nuestro país o, como tú lo decías, de nuestra zona de confort, porque no hay nada mejor que uno estar en el lugar donde uno conoce, sabe, se desenvuelve. Y sobre todo el lugar donde está tu iglesia, donde tienes tantos años trabajando, luchando para salir adelante juntamente con la familia que Dios nos ha dado. Y empezamos a orarle al Señor, a pedirle al Señor. Y ese amigo nos habló como en un mes de diciembre. Y en el mes de enero, febrero, habían primicias en mi iglesia, actividad de primicias. Y fue un pastor invitado. Y el pastor nos llama a mi esposo y a mí delante de toda la congregación
y dice que Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Y en ese momento la palabra era que nosotros íbamos a salir del país y que no tuviesen miedo en nuestras vidas, porque el Señor nos iba a respaldar. Y en cada lugar donde llegáramos, Dios iba a abrir puertas, porque nosotros íbamos a venir a este lugar con un propósito. Nuestra venida acá era con un propósito. Bueno, y así comenzamos nuestro proceso. Y cuando salimos de esa actividad, créeme que fue impactante. Mi esposo y yo nos miramos y dijimos, wow, lo que estábamos orando, Dios nos habló. Y empezaron las emociones a trabajar en nuestras vidas. Ok, ya hay alguien que nos llamó, que nos está diciendo yo les quiero ayudar, Dios nos está hablando, pero no solo era hasta ahí. No solo ese momento era decir, ya listo, nos tenemos que ir. Ahí es donde comenzaba verdaderamente orar y pedirle al Señor que si era su voluntad, todo lo fuera colocando como Él hace, porque Dios es perfecto. Así mismo es. Él coloca, Él abre puertas donde a veces nunca te vas a imaginar llegar, porque quizás los planes de uno no era salir de tu zona de confort, de tu país, pero en los planes de Dios estaba salir de tu país, porque hay un propósito, y Dios te ha traído con propósito, igual que a tu esposo, y ahora ustedes están viendo ese propósito que ha sido sufrido. ¿Cuánto sufrido ha sido ese propósito en la vida de ustedes? Bueno, mucho, pero así como ha sido sufrido, también ha sido de bendición. Sufrido porque nos tocó dejar nuestra casa, nuestra familia, nuestros sobrinos que amamos con todo el corazón, nuestros padres, y salir a nuevas experiencias, pero también muy bendecido porque a raíz de que salimos de nuestro país, como Dios bien lo había dicho, que Él iba a abrir puerta donde llegáramos, tuvimos la oportunidad de llegar a México. Uh-huh. Sí, y estuvimos allí y cuando estábamos llegando a la Ciudad de México nos pasa algo muy curioso. Y es que antes de venirnos, un pastor oró por nosotros y él decía, cuando ustedes lleguen a la Ciudad de México, Dios le va a abrir la puerta. Bueno, lo más impresionante es que cuando ya estamos llegando a la Ciudad de México, me mandan un mensaje y me dicen, hija, a su esposo y a usted los va a recibir un pastor en la Ciudad de México. Wow. Un pastor. Eso te lo estoy diciendo que fueron unos minutos antes de llegar a la ciudad. Y cuando llegamos allí, habían varias personas, pero de repente había un muchacho en un carro y nos hace señas, nos llama y nos monta en su vehículo y nos dice, mucho gusto, yo soy el hijo del pastor y yo vengo por ustedes. Eso fue impresionante. Qué grande. Porque luego de salir y sufrir tantas cosas que vivimos, muchas en el proceso, ver la mano de Dios de esa manera, de que Dios te habla y Dios cumple lo que habla. Y cuando recibimos a ese hermano, ahí comenzamos a vivir un proceso muy hermoso. Déjame decirte que Dios, como dice la canción, el Señor nos puso calzado nuevo, nos dio vestido, nos sentó en una mesa y mi esposo y yo comenzamos a recibir honra a través de esos hermanos en México, que les mando muchas bendiciones de verdad y que anhelo volver a estar con ellos. Entonces el proceso y el sufrir también fue de bendición en nuestra venida acá. Qué lindo escuchar eso de ti, Merly, porque como Dios a través del sufrimiento lo convierte en alegría, en descanso, porque fue un descanso para ustedes. Sí. Porque el proceso de venida es difícil para toda persona, es costoso, es sufrido, pero Dios siempre estuvo ahí con ustedes. ¿Cuál fue esa palabra que en tu mente siempre, cuando tú veías el proceso ahí fuerte, te llegaba a tu mente? ¿Cuál fue esa palabra que decías, no, yo voy a seguir hacia adelante? ¿Cuál fue? Bueno, de hecho yo tenía una palabra dentro de mi corazón porque un amigo pastor me dijo, cada vez que tú sientas miedo, tú declara la palabra que Dios está contigo, a donde quieras que vayas. Y yo siempre he tenido un texto bíblico, rema en mi vida, que es Juan 14:14, que dice, y todo lo que pidieras en mi nombre, yo te lo daré.
Y cada vez que había un susto, un miedo, una dificultad, yo decía, Señor, todo lo que yo pida en tu nombre, yo sé que tú me lo vas a dar. Y eso me daba paz, porque yo decía, en el nombre del Señor todo va a ser posible. En esa palabra descansaba. Cuando uno descansa en el propósito que Dios tiene con cada persona, cuando tú descansas en ese propósito que Dios, tú le dices, Padre, aquí entrego todo, aquí estoy delante de ti, Señor, sé el proceso que estoy pasando, pero sé que tú tienes el control. Ahí es que vas a ver la mano de Dios obrar, porque el proceso te va a hacer, te va a doler, pero va a ser de ti una gran persona. Como nuestra hermana Merly cuenta, salió de su zona de confort, de familiares que hoy en día, pues gracias a Dios, siguen comunicándose, Sí. que quizás van a estar viendo esta entrevista y este testimonio, cómo fue lo que pasaste, cómo fue lo que sufriste, pero cómo fue lo que Dios ha estado obrando en ustedes. Quiero que nos explique un poco más, enfatizado, cómo fue que llegaste aquí a la iglesia de Family Worship Center. Cómo fue que encontraste una familia. Sí, bueno, llegar acá a la iglesia, sabes, cuando yo estaba en Venezuela, yo siempre le decía al Señor, cuando estábamos orando en medio del proceso, el proceso que ya antes lo mencioné, yo le decía al Señor, si tú me vas a llevar para allá, que sea solamente por tu voluntad. Mucha gente, sabes, no lo entendía porque verdaderamente nuestra familia, la empresa donde trabajábamos, una empresa familiar, que todavía está y es muy bendecida, era era para ellos como que, no, ¿por qué se van? No es fácil, quédense. Y yo le decía al Señor, yo me quiero ir no por algo económico, no porque sea tendencia, no porque sea otro país, si yo me voy a ir es porque sea tu voluntad. Entonces, yo le oraba al Señor en Venezuela. Yo le decía, Señor, yo aquí te sirvo. Yo aquí soy bendecida. Tú eres el mismo Dios aquí y allá. Si tú me vas a bendecir, tú me vas a bendecir aquí. Pero si tú me vas a llevar, tú me vas a bendecir allá. Entonces, ¿cómo fue el proceso para llegar acá a la iglesia Family Worship? Fue que yo en Venezuela oraba y yo le decía, Señor, si yo me voy a ir de aquí, yo quiero llegar a una iglesia, porque la gente decía, no, los que se van a aquel país, pues resulta que la gente se aparta, siempre hay esa tendencia que aquí hay mucha frialdad. Uh-huh. Entonces, bueno, antes de llegar aquí, yo siempre le decía al Señor, coloca una iglesia en mi vida, en mi camino, que tú siempre seas mi luz, pero sobre todo que esté una iglesia. Y bueno, antes de llegar aquí, llegamos a México, como te conté. Vuelvo un poquito atrás para poder llegar a este punto. Uh-huh. Y llegamos a la iglesia del hermano. Él nos llevó a su iglesia, que no era la iglesia del pastor que nos contactó, porque llegamos a conocer 3 pastores dentro de la Ciudad de México. Y nos congregábamos en 2 iglesias. Fíjate, nos congregábamos en una iglesia en una hora y a otra hora íbamos a otra iglesia, porque Dios nos rodeó de pastores. Aleluya. Fue algo impresionante. Pero yo le oraba a Dios por eso. Entonces pudimos servir, yo hacía mis arepas, porque donde llegaba las arepas pues son muy buenas. Y déjame decirte que son bien buenas y que yo las he probado. Sí, ya las he comido. Sí, y el café, buenísimo. Buenísimo. Por eso es que tarde o temprano vamos a hacer un vlog. Claro, para que sí. Para que vean a la hermana Merly cocinando unas buenas arepas y un buen café. Sí, por supuesto que sí. Yo les muestro y ustedes se las comen. Claro que sí. Bueno, entonces allí pudimos servirle al Señor de muchas formas y también fuimos muy bendecidos. Y yo le daba gracias a Dios porque lo que yo le pedí al Señor, Dios lo estaba colocando. Incluso antes de llegar acá, cuando vamos al lugar donde vamos a abordar el avión para venir para acá, Uh-huh. resulta que un amigo me dice, no te preocupes que un pastor te va a recibir en el aeropuerto. Y un pastor nos recibió en el aeropuerto y un pastor nos envió acá. Cuando llegó acá, si te das cuenta cómo va la secuencia de que era Dios colocándonos ángeles. Cuando llegamos acá, llegamos un día miércoles Uh-huh. a este país. Entonces, mi amigo, los mismos que nos ayudaron a venir aquí,
que de verdad Dios los bendiga, y yo siempre le digo al Señor que haga memoria de todo lo que ellos han hecho por nosotros, porque fueron instrumentos para que nosotros estuviésemos aquí. Entonces yo le digo a mi amigo, ¿sabes? Yo quiero ir a una iglesia el domingo, o sea, de inmediato, o sea, yo quiero llegar e ir a la iglesia. Así no tuviera trabajo, pero yo quería ir a la iglesia. Entonces la esposa de él estaba yendo a una iglesia, pero él fue a una iglesia. Y quiero contarles a cada uno de ustedes cómo fue el proceso de conocer la iglesia. Fíjate que Dios a veces permite los procesos en tu vida, en mi vida, para que nosotros podamos bendecir a otros. Yo he sido testigo de eso. Él tuvo una dificultad dentro de su casa, en su hogar, y un día dijo, voy a buscar en las redes una iglesia, porque él estaba en un problema y dijo, voy a buscar en las redes. Y cuando buscó las redes, consiguió la iglesia Family Watch. Y él había ido solamente una vez a la iglesia. Llegamos nosotros, resulta que íbamos a ir a la iglesia de que iba la otra persona, pero yo me paré, yo le decía al Señor, Señor, que sea la iglesia que tú tengas para mí. Yo no quiero llegar a este país, ir a una iglesia, a otra iglesia, porque nunca, en mis 17 años en el Evangelio, he tenido un solo norte, mi iglesia, mi concilio en Venezuela, y era mi enfoque. Entonces, cuando llegamos aquí, él nos lleva a mi esposo y a mí a esa iglesia. Y lo más impresionante, quiero compartir con cada uno de ustedes, es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, yo le decía al Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que lo que la gente dice afuera de este país en cuanto a ir a la iglesia sea diferente, vivir una experiencia distinta. Y cuando nosotros entramos a la iglesia, pudimos sentir una presencia de Dios tan poderosa que no te miento. Comenzamos a llorar desde que entramos. Y estaban ustedes tocando ese día, estaban adorando al Señor. Creo que llegamos ya cuando estaban en la parte de la adoración. Escuché como 2 canciones solamente. Y yo decía, no terminen, yo quiero más de esa presencia. Y lloramos desde que empezamos hasta que nos fuimos. Y quedamos enamorados de la presencia de Dios que sentimos en ese momento. Y desde allí estamos conectados hasta ahora. Y que te digo, aquí es interesante cómo Dios ha ido trabajando con cada uno de ustedes como pareja, porque no fue que tú viniste solo, ¿verdad? Vinieron los dos juntos, si no me equivoco. Sí, juntos. Vinieron juntos, ok. Por eso, Dios ha ido trabajando con ustedes juntos. Los dos han visto el proceso, los dos han visto cómo Dios ha ido glorificando, cómo Dios ha puesto personas en su camino que han sido de bendición, han añadido más a la bendición que Dios tiene. Por eso es que hoy yo te digo, hoy tienes que fijarte en las personas que añaden a la bendición. Personas que no añadan a la bendición, recuerda, no los quites de una, pero estar pendiente, pídele a Dios, porque Dios te va a poner gente que van a añadir a tu proceso, que no te van a dejar solo, pero que van a ser las personas que van a estar esforzándote cuando estés cayendo. Igual como ustedes como pareja se esforzaban los dos juntos, pasando lo que tenían que pasar y lograr llegar aquí a Tennessee, donde pues aquí vivimos. Fue duro, pero a la misma vez fue el propósito de Dios. Así es. Que fue lo que interesa, y como llegaste a la iglesia, como nos conocimos, porque pues el pastor, me recuerdo que me presentó primero a John, y yo lo fui conociendo. Tremenda persona, que también creo que John es hijo de pastor. Sí, hijo de pastor. Hijo de pastor, que aquí vamos a tener también una serie entrevistando a hijos de pastores. Importante. Que eso, porque hay muchos hijos de pastores que tienen diferentes pensamientos, diferentes, te digo, piensan diferente. Sí. Y es importante también qué es lo que pasa el hijo del pastor. Es importante llevar eso para que también la gente vea que pronto será, y van a conocer a John pronto también. Sí, pronto. So, Merly, en ese proceso, cuando conociste a nuestro pastor Ismael, ¿qué fue lo que tú viste en la iglesia de Family Worship Center? Bueno, luego de que nosotros entramos
a ese día y comenzamos a adorar y a orar y a escuchar su palabra, el pastor predicó y lo primero que me impactó del pastor es que yo dije, ah, es de Puerto Rico. Me encanta mucho el acento de los puertorriqueños. Oh, sí. Siempre me ha gustado. Ahí estamos, pues, él creo que, si no me equivoco, él va a decir pronto porque conmigo cada rato me está diciendo, ¿y cuándo voy? Y pues, le va a tocar pronto, él va a decir de qué pueblo hoy, pero yo soy de Lares, el que está detrás de la cámara, Ángel, Utuado, y pues, somos de Puerto Rico y siempre tenemos nuestro acento. Y cuando viste la unidad en la Sí. iglesia, y fue impactante para tu vida. Sí, no, eso, como te decía, lo primero que vi al pastor cuando estaba predicando y cuando el pastor se baja nos saluda, se acercó a nosotros y eso me dio como mucha fraternidad. No solamente al pastor, la pastora también la saludamos ese día y los hermanos, los servidores, de verdad que sentí como mucho amor, mucha confianza. En resumen, pues sentí una familia, que la familia te hace sentir en casa. Eso de verdad que fue lo que más me llenó. Eso es importante, siempre ir a un sitio que Dios te guíe en ese proceso, que Dios guíe a cada uno. Cuando tú sigues esas pisadas, Dios te va a poner en el lugar que tienes que llegar. Y de ahí vas a florecer, así como la vara de Aarón en el altar floreció. Pues así va a florecer tu vida, la vida de cada uno. Merly, ¿qué le tienes que decir a esas personas que hoy están mirando, que miraron tu testimonio? Parte de tu testimonio, porque es mucho lo que... Son muchos testimonios que tienes. Pero parte de este testimonio, ¿qué le tienes que decir a esa gente que hoy te están mirando aquí? Sí, bueno, el testimonio es muy largo. Ahora lo estamos resumiendo por el tiempo, pero quiero decir a cada uno de ustedes con el corazón que cuando usted le ora a Dios, cuando usted le cree a Dios y que cuando usted y yo entendemos que somos personas de propósito, no somos personas de casualidad, es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan en lo que hagamos cada día. Dios tiene un plan perfecto. Nosotros somos un libro donde cada día nosotros escribimos nuestra propia historia. Pero si nosotros dejamos que Dios sea el autor de nuestros libros, nuestra vida puede ser más bonita. No es fácil estar en los caminos de Dios. Llevo, como dije anteriormente, 17 años en el Evangelio. Saludo a mi iglesia en Venezuela, la iglesia Última Llamada Fuente de Agua Viva. Gracias a Dios también, abro un paréntesis acá, mi iglesia en Venezuela es parte de la bendición de mi iglesia acá, porque mi pastor de Venezuela y el pastor de acá pues ya tienen una unidad y el pastor Ángel y su iglesia pues han bendecido mucho mi iglesia en Venezuela y estoy agradecida de Dios por eso. Y entendemos que uno de los propósitos que Dios nos trajo acá fue eso, la bendición de acá para nuestra iglesia, porque Dios nos había dado una palabra y Dios nos decía que Él nos iba a bendecir y que Dios nos iba a bendecir y que Dios iba a abrir una puerta lejana y hoy la vemos realidad. Entonces por eso, y esos testimonios quiero decirle a cada uno de ustedes, no pierda la fe, confía en Dios, confía en su palabra, que Dios no miente ni se arrepiente, Dios lo que dice lo cumple. Y somos personas de propósito y las personas de propósito es las que cumplen esa palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Gracias, Merly, por estar aquí en Mente Renovada TV. Fue de gran bendición llevar ese testimonio a cada vida que hoy está viendo este video, esta entrevista. Recuerde, suscríbete, dale like, comparta, dale a la campanita para que ustedes sean los primeros en recibir las notificaciones cuando subamos este testimonio que es de gran impacto. Siga hacia adelante. Vamos a hacer una oración final para todas esas vidas que hoy nos están viendo. Queremos decir, amantísimo Dios Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llevar este testimonio, Señor, a esas vidas que hoy nos necesitan, que necesitan fortaleza, Señor. Sé tú obrando, Señor, en ellos, Señor. Sé tú rompiendo cadenas, Señor. Sé tú dirigiendo, Señor, las vidas, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo puertas, Señor, que seas tú llevando a cada persona, Señor, a su propósito, Señor, que seas tú abriendo la mente, Señor, para que también puedan ver lo que tú quieres hacer, Señor, y que puedan entender, Señor. Hoy entregamos esta entrevista, este testimonio en manos tuyas, Padre, y que seas tú tocando a cada persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga de gran manera y mente renovada siempre con ustedes.